capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel es uno de los profetas en el Antiguo Testamento, y vamos a centrar nuestra predicación en la vida de Daniel y de algunos otros cristianos o de algunos otros siervos de Dios. En este texto, Dios le dice a Daniel, dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Hoy vamos a ver la disposición. He titulado esta predicación Disponiendo el corazón. Y aquí la primera pregunta que yo te haría: ¿tú has dispuesto tu corazón a Dios? ¿Qué es la disposición? Hacer su voluntad, una entrega, una dependencia, dar cabida. Vamos a ver esta palabra. La disposición es una virtud en las personas. La palabra disposición puede ser entendida según el contexto en que se use de varios modos. Podemos referirnos a la disposición como el libre ejercicio de nuestra libertad para decidir sobre nuestras pertenencias. Cuando tú dispones o cuando tú decides vender o donar algo que es tuyo, tú estás disponiendo de lo que tú tienes. O sea, es una libertad que tú tienes. En este sentido se habla de disposición de última voluntad cuando hacemos un testamento, donde la persona manifiesta lo que desea que se haga con sus bienes materiales. O sea, la persona que hace un testamento, él tiene la disposición, él va a disponer de sus bienes como a él se le pegue su gana. ¿Sí me entiendes? O sea, el que hace un testamento tiene la libertad de decidir a quién le va a dejar sus cosas. ¿Ok? En otro sentido, podemos hablar de disposición como la forma de ordenar cosas o seres vivos. Por ejemplo, cuando tú entras en una biblioteca y tú ves la biblioteca, o sea, ¿a quién se le ocurrió ordenar los libros de esa manera? ¿A quién se le ocurrió? Puede ser al dueño de la biblioteca, o puede ser a la persona que está en la biblioteca y que ella sabe de qué manera la gente puede tener acceso rápido a esos libros. A veces los pueden ordenar por orden alfabético, otras veces los pueden ordenar por temas o por épocas. O sea, la gente lo va a disponer de esa manera. Una maestra en la escuela tiene la libertad de disponer la manera en que van a estar sentados los niños. ¿Sí? ¿Y en base a qué lo hace? En base a su experiencia. Si por ahí atrás está un niño que no ve y la maestra se da cuenta que lo que va a hacer, lo va a poner enfrente. También hablamos de la disposición como un estado de ánimo. Se habla de una buena o una mala disposición, según se muestren las ganas o no de hacer alguna actividad o de asumir algún compromiso. El hecho de estar aquí, tú puedes estar aquí de buena gana o de mala gana. ¿Sí? Porque a lo mejor te traen a fuerzas o te obligan, ¿sí? Pero es algo que tú vienes aquí y estás dispuesto, estás indispuesto, pero aquí estás. Nosotros creemos que estás aquí porque Dios te trajo. En el sentido legal, moral, religioso o por costumbre, son esos mandatos prescriptivos de conducta impuestas, por ejemplo, por el Estado.
hay disposiciones o normas jurídicas con sanciones. En cuanto a la conciencia, son normas individuales castigadas. ¿Por qué? Por el remordimiento. Tú tienes una disposición a hacer una dieta, ¿sí? Y el día que no la haces y la rompes, ¿qué hace tu conciencia? Te reclama, te hace sentir mal, tienes remordimiento. En la sociedad en la que vivimos hay normas de uso. Hay cosas que son bien vistas y hay cosas que son mal vistas, ¿sí? La sociedad te lo reclama. Por ejemplo, tirar basura en esta sociedad, ¿es bien visto o mal visto? ¿Y por qué la gente tira basura? Porque les vale lo que la gente o la sociedad piense de ellos, ¿no? No hay ningún tipo de sanción para el que tira basura. Pero vete a otro país donde tirar un chicle en la calle o tirar un pedazo de papel lleva implícita una sanción. A la gente le va como en feria. En este orden de ideas, un joven judío llamado Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Podemos creer que Daniel inició su vida espiritual en Babilonia cuando decidió no contaminarse con la comida del rey, pero él ya había dispuesto su corazón a Dios mucho antes. Daniel 1, del verso 3 al verso 4. Daniel 1, del verso 3 al verso 4. Dice: y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí pudiéramos pensar que es por azares del destino, que a unas personas les va bien y a otras personas les va mal. Y muchas veces eso no es cierto. Este hombre, el rey Nabucodonosor, le dijo al jefe de sus eunucos: tráeme de los hijos de Israel muchachos en que no hubiese tacha alguna. ¿Qué significaba tacha alguna? Que fueran irreprensibles, que no hubiese mal testimonio de ellos, que no fueran ladrones ni borrachos, que no fueran hijos contumaces, ¿sí? O sea, rebeldes, que fueran muchachos irreprensibles, de buen parecer, o sea, no estrafalarios, no guapos. Sí. Bueno, ya nos cambiaron de cable. Bueno, de micrófono. ¿Me lo liberas de ahí, hermano, por favor? Porque mira, está atorado en la... Y también en la silla, ¿verdad? Ok, ya con eso. O sea, estos muchachos deberían ser especiales, sin tacha, de buen parecer, enseñados, sabios en ciencia y en buen entendimiento. ¿Qué significa en buen entendimiento? Que fueran jóvenes congruentes, ¿sí? Jóvenes que actuaran conforme a sus vidas. Un joven sin entendimiento es aquel joven que de repente se deja llevar por las cosas de otros,
por el qué dirán. No, un joven con buen entendimiento es aquel que toma decisiones correctas. Estas eran las características de Daniel y de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. ¿En qué momento se convirtieron estos jóvenes en lo que ellos eran? Hubo un momento en su vida en que ellos tuvieron una disposición en su corazón de ordenar su vida en base a la voluntad de Dios. ¿Quién les habrá hecho esto? O sea, ¿quién los habrá influenciado o influido para que ellos un día dispusieran su corazón? Dios, el Espíritu Santo probablemente, o el ejemplo de otros hombres. Las Escrituras, seguramente ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y cuando ellos fueron confrontados con la palabra de Dios y ellos vieron cuál era la vida que Dios quería de ellos, a lo mejor ellos tenían el ejemplo de David o de aquellos jueces como Josué o de aquellos grandes profetas como Abraham, y ellos en un momento en su vida dijeron: yo quiero ordenar mi vida en base a la voluntad de Dios. Tomaron esa decisión en su corazón y dispusieron todas las cosas con un solo objetivo: amar a Dios por sobre todas las cosas. En otras palabras, estos jóvenes pusieron orden a su vida, pusieron prioridades en su vida. Ellos decidieron vivir una vida para Dios independientemente de las circunstancias. Y estos jóvenes estaban ahí no por obra de la casualidad, sino que porque su vida ahí los había llevado. Tomaron las buenas decisiones en el momento correcto. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos tenido exactamente la misma influencia del Espíritu Santo para ordenar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios? Pero ¿cuántos realmente no lo hemos hecho? Nos hemos evadido, nos hemos justificado a nosotros mismos, hemos puesto pretextos, le hemos echado la culpa a otros de no tener un corazón recto para con Dios. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes el por qué así de su vida, cada uno tendría un buen pretexto, una buena justificación. Cada uno diría: es que, pero no veríamos un corazón como el de Daniel. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Solamente alineó su vida a la voluntad de Dios y dijo: yo voy a caminar por aquí, cuésteme lo que me cueste. Y estando ellos ya en ese lugar, a lo mejor ellos pudieron haberse sentido como afortunados, con mucha suerte de estar ahí entre los escogidos del rey y vivir en el palacio del rey. Es como si algunos jóvenes de aquí los agarraran y les dijeran: a ver, búscate de esos jóvenes con estas características y tráetelo a Los Pinos, ¿sí? Y ahí ellos van a gozar de todos los beneficios del presidente de la República. Van a ser jóvenes con influencia, van a ser jóvenes que puedan viajar, van a ser jóvenes que puedan estudiar en las mejores universidades, van a ser jóvenes becados, ¿sí? Y los vamos a poner en puestos de preeminencia. ¿Cómo crees tú que se sentirían esos jóvenes? Se sentirían como los reyes del universo, pavos reales, ¿no? Y las familias, olvídate, los papás o los hermanos, ¿no? Dirán: es que mi hermano vive en Los Pinos, ¿sí? Y ahí estarían los jóvenes pensando que ellos fueron hechos con otro molde. Bueno, estos jóvenes pudieron haberse sentido así, y quizás ellos veían a los demás muchachos, porque escogieron muchos, ¿sí? Y quizás veían a jóvenes de otras realezas y a lo mejor los veían todos envanecidos, todos a lo mejor ya
tratando mal a los empleados, a los siervos. Pero ellos tenían en su mente una cosa: ellos iban a amar a Dios por sobre todas las cosas. Daniel 1, versos 5 y verso 8. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Qué propuestas has hecho en el transcurso de tu vida? Tú mismo te has propuesto cosas. ¿Cuántas de ellas has ejecutado en realidad? ¿Qué metas has decidido sobre tu vida y has alcanzado? ¿En algunas de ellas has decidido amar a Dios con todo tu corazón? Ese es el tema de hoy, hermanos: la disposición del corazón como un acto voluntario en donde decides amar a Dios con toda tu vida, obedeciendo sus mandamientos como un fundamento en tu vida, una columna. Muchas personas batallan con los mandamientos. Generalmente cuestionan si algo le gustará a Dios o no le gustará, si será bueno o no será bueno. ¿Te imaginas a Daniel preguntándole a sus amigos, ahí cuando les dijeron: ¿qué creen, muchachos? Van a comer de la comida del rey durante 3 años, los mejores manjares, las mejores bebidas, lo que el rey se lleva a la boca es lo mismo que tú te vas a llevar a tu boca, ¿sí? De todo lo escogido, lo mejor, eso es lo que tú vas a comer durante 3 años. Imagínate después a Daniel con sus amigos haciendo ahí un team back ahí como del equipo, preguntándole a sus amigos: oye, ¿estará correcto comer los alimentos del rey? Imagínate si Daniel tuviera problemas con la gula, que fuera medio tragón. ¿Qué crees tú que les empezaría a decir a sus amigos? Imagínalo tratando de justificarte delante de sus amigos: hermanos, somos afortunados, Dios nos ha traído aquí para bendecirnos, fuimos escogidos entre todos por nuestras capacidades y seguramente Dios quiere bendecirnos por esto, así que disfrutemos de las cosas que Dios nos pone delante de nosotros. ¿Ustedes qué creen? Y a lo mejor si los amigos de Daniel eran como él, seguramente sí. Estamos aquí porque Dios nos trajo aquí, hay que aprovechar de todo lo que Dios nos da. Pero no, Daniel ya había decidido desde antes no contaminarse con la comida del rey. Imagínate cuando le dijo al jefe de los eunucos que él no quería contaminarse. Imagínate como si a ti te llevaran un día ahí a un lugar y de repente alguien te dijera: ay, mire, esta es la virgencita que yo tanto adoro y amo, por favor, bésele los pies. ¿Sí me entiendes? Y tú dices: hijo, es la esposa de mi jefe y me acaban de dar un ascenso y me está pagando un montón de dinero. Imagínate. A lo mejor tú dirías: es una estatua, es un muñeco, ¿qué pasa? No pasa nada. Y le besas los pies a la estatua. ¿Sí me entiendes? O tú le dices: no, yo no puedo besarle las patas a esa imagen. ¿Pero por qué? Porque es un ídolo. Y hacer eso sería yo un idólatra. Imagínate, o sea, enfrentarte ahí, enfrentar todo el grave. Hace poco vi un video donde unos cantantes cristianos en el Vaticano cantando alabanzas, y llega el Papa
con todo su séquito a saludarla. Y estos, no hombre, como si hubiera sido Dios que los hubiera saludado, ¿no? O sea, sabiendo de la idolatría y la porquería que existe detrás de ese hombre, ¿no? Y así, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama este hombre? No, me refiero al cristiano que... No, es el otro. Alex Campos. Imagínatelo ahí en el Vaticano, ahí con toda la porquería que hay. Sí, y ya en una serie de ecumenismo ahí, ¿no? Tú dices, ese cuate no es como Daniel. O sea, ¿qué hace ahí? Pero se justifican diciendo, es que estamos ganando jóvenes para Cristo. Perdóname, ellos están ganando jóvenes para Roma. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Pero Daniel dijo no. Dice, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. ¿Qué es lo que le estaba diciendo al jefe de los eunucos? Lo que el rey come es inmundo para mí. En ese momento pudieron haberlo atravesado. Despreciaba lo que tragaba el rey. Pero ya Dios había hecho su obra en el jefe de los eunucos. Y le cayó bien Daniel. Así no me dijo, no puede ser este muchacho. O sea, con qué naturalidad me dice que este es. Y seguramente él conocía bien a su rey. ¿Sí? Y para él no era importante. ¿Y qué hizo? Daniel le dijo, danos de comer verduras y agua. ¿Sí? Y en una semana pruébanos, o 10 días, no me acuerdo cuándo fue. Dice, y si ves que nuestros rostros están demudados, comeremos. ¿Sí? Daniel sabía que Dios los iba a respaldar, que Dios no los iba a dejar atrás. Después, cuando se presentaron delante del jefe de los eunucos, y sus rostros estaban mucho mejor que lo de los demás rostros. Del jefe de los eunucos, ¿qué dijo? Adelante, pero esta comida yo me la llevo. ¿Sí? Y se llevó la comida él para los de su casa, ¿no? ¿Sí? A lo mejor el jefe de los eunucos decía, estos muchachos tontos, ¿no? ¿Sí? No saben lo que acaban de desperdiciar. Pero dice la Biblia que trabajemos no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. ¿Qué pasa con esos manjares que comen los reyes? Terminan en el excusado como todos los demás. ¿Sí me entiendes? Huelen igual o peor. Ahí terminan en el excusado. ¿Sí? O sea, no pasa nada. Pero la comida que permanece para vida eterna, esa es lo importante. Y esa era la que Dios le daba a comer a Daniel. Hay otros ejemplos de hombres que dispusieron su corazón a Dios. Abraham, Génesis 12, del verso 1 al verso 4. Vete preguntando si tú tienes esa misma disposición. Acabamos de cantar unos cantos y uno de ellos decía, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. ¿Sí? Dice que los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará. O sea, la confianza puesta en Dios es lo que marca la diferencia en la vida de las personas. Génesis 12 del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo,
y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Alguno de los de aquí presentes tiene más de 75 años? ¿No? ¿Quién? ¿Cuántos años tienen? 86. Bueno, no se preocupe, ahorita vamos a llegar a esa edad. ¿Sí? 75 años tenía Abraham cuando decidió obedecer a Dios. A excepción de la hermana, todos los que estamos aquí no podemos poner como pretexto la edad. Amén. Su vida, su obediencia, su amor. Y vamos a pasar sus 86 años, hermano, y nos vamos a ir a los 99 años que tenía Abraham cuando Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea que ya, hermana, no se puede evadir tampoco, ¿sí? 99 años tenía Abraham cuando Dios le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es el mismo Dios que le dijo cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac: detente, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O sea, ese hombre, ¿qué tenía en su corazón? Disposición, hermano. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios en las buenas y en las malas. 99 años, ¿te imaginas ya? Vemos nosotros un viejito de 99 años y ¿qué pensamos? ¿Qué podrá hacer este anciano? Bueno, puede andar delante de Dios e imperfecto, ¿sí? O sea, puede pecar todavía, puede hacer maldades. ¿Qué te manda Dios a ti? Lo mismo que le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le respondes a Dios, hermano? ¿Ya no hay amenes? 3, 4 amenes, ¿y los demás no van a amenizar el asunto? ¿Qué otro hombre? Jacob. Génesis 28, del verso 11 al verso 22. Está un poquito largo, pero porque los quiero poner en el contexto. Génesis 28, del verso 11 al verso 22. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cómo le fue a Jacob? Se fue y para su suerte se enamoró de una mujer, ¿sí? Y esta mujer era la hija de Labán, hermano de su madre, o sea, era su tío, ¿sí? No, Labán era su tío. Y entonces, ¿qué hizo? Trabajó por ella 7 años, ¿sí? Y ya el día que Labán le tenía que dar a su esposa, Labán lo engañó y le entregó a la hermana más grande, ¿sí? Y ya cuando despertó y al otro día la vio, dijo: ay, esta no es. Y fue y le reclamó al suegro. ¿Y qué le dijo el suegro? Es que es nuestra costumbre que primero salga la más grande, ¿sí? Si quieres a la otra, ¿por qué no trabajas otros 7 años? ¿Y qué hizo? Trabajó otros 7 años, ¿sí? Y le pesó a Jacob, que era un engañador, lo que le hicieron. No, porque él sabía que tenía algo pendiente cuando robó la primogenitura. Pues no, hermano, no era eso. Desde que él aquí tuvo ese acuerdo con Dios, ¿sí?, de que él sería su Dios, él se arrepintió de todos sus pecados, y dentro de sus pecados era el engaño, ¿no? ¿Sí? Y entonces, cuando estuvo ahí y se supo engañado, pero él decía: pero hasta ahorita no me ha faltado ni qué comer ni qué vestir, y no solamente eso, ya hasta mujer tengo, ¿sí? Pues voy a echarme otros 7 años por la otra. Y se aventó otros 7 años por Raquel. Sí, creo que es Raquel, ¿verdad? Y después ya se la dieron, ¿sí? Y después siguió trabajando. ¿Y qué pasó con él? Se engrandeció, hermanos. Empezó a tener hijos. Se hizo grande. Él nomás le pidió a Dios que comer y que vestir. ¿Y Dios qué le dio? Que comer, que vestir, con quién dormir, ¿sí? Tiendas, riquezas. Y después Labán como que se lo quiso madrugar, y él dijo: mira, vamos a una cosa, las que salgan así son para mí, las que salgan así son para ti. Ah, perfecto. Y Dios lo bendijo y 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 lo bendijo. ¿Por qué crees tú que lo bendijo? Porque desde el día que él dispuso su corazón, Dios lo escuchó, Dios estuvo con él. Esa disposición, hermano, es la que hace la diferencia. Él dispuso su corazón. Y después sabemos que regresó a su tierra como Dios le dijo, ¿sí? Y lo trajo en grandeza. Y estando su hermano, que lo había amenazado de muerte, Dios le amarró las manos a su hermano. Y Dios le hizo la misma promesa que le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Solamente a ellos dos le han hecho esa promesa, al abuelo y al nieto. ¿Qué otro hombre hay en la Biblia? Génesis 39, verso 7 al verso 9. Hablemos de José. ¿Conocemos la historia de José? Este hombre José, si mal no recuerdo, era hijo de Raquel, por cierto. Y Jacob, ¿cómo lo amaba? Pero sus hermanos eran celosos, y ¿qué hicieron? Le pusieron trampas y lo vendieron. Lo vendieron a los egipcios. Y estando ahí ya con los egipcios, el que lo había comprado, creo que fue Potifar, también le cayó bien. ¿Y dónde lo puso? Sobre toda su casa, ¿sí? O sea, como que no había manera de escaparse de las bendiciones de Dios. Pero también el diablo no descansa. Génesis 39, verso 7 al verso 9. Aconteció después de esto
que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Qué había en el corazón de José? Obediencia a Dios. ¿Sí me entiendes? Ahí no dijo pecaría contra tu esposo, no, pecaría contra Dios. Sí. Claro que estaba implícito el agradecimiento a su amo. O sea, él estaba muy agradecido con él. Sabemos las consecuencias. La mujer lo acusó de querer abusar de ella. ¿Y qué pasó con José? Lo fueron y lo echaron a la cárcel. Fue menospreciado. No, olvídate los insultos que le habrá proferido su amo, pero Dios siempre lo guardó. ¿Y qué pasó en la cárcel? Dios le dio gracia para con el jefe de la prisión. Y al rato, ¿quién manejaba la cárcel? José. Era el amo y señor de la cárcel. Entonces, imagínate tú cómo la manejaba. ¿Qué crees tú que era lo que predominaba en esa cárcel? La justicia. Eso es lo que predominaba en esa cárcel, la justicia. ¿Cómo crees tú que estaban todos los presos? Felices. Felices de tener un hombre ahí como José. ¿Y después qué pasó? O sea, Dios no permitió que su siervo estuviera tanto tiempo en la cárcel. Y después ya no lo puso en la casa de un rico, lo puso por señor de un imperio. Después de Faraón, él era el hombre más importante en Egipto. Y lo puso ahí y después bendijo a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Dónde empezó todo eso, no? En la disposición del corazón. Nosotros queremos las mieles de la victoria, pero no queremos iniciar como empezaron todos ellos, desde abajo, sufriendo las consecuencias, desobediencia a Dios. Queremos la gloria sin el infierno, ¿no? Queremos la vida eterna sin la cruz, y no se puede. Por eso te estoy poniendo estos ejemplos de cada uno de ellos. ¿Habrá otros? Hebreos 11, verso 24 al verso 27. Hebreos 11, verso 24 al verso 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Generalmente nosotros tenemos en nuestra mente esas películas de Moisés donde de repente se le mete la locura, defiende a un judío y después lo mata y lo esconde, y después los judíos se le ponen al tiro y él se va y ya. Y no vemos todo lo que tuvo que haber pasado en la vida de Moisés cuando decidió rehusarse a ser hijo de la hija del faraón. Y dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. No sabemos qué hubo en su vida en ese tiempo, pero si la Biblia dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, es porque seguramente así fue. Él decidió
vivir de esa manera. Tener como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y tú? ¿Tienes como mayor riqueza el vituperio de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado? Cuando tienes tu hora de la verdad en la cual tienes que tomar una decisión clave en tu vida, ¿decides amar a Dios o decides gozar del deleite temporal del pecado? Y después justificarte a ti mismo diciendo: es que soy débil, es que estoy pequeño, es que ya estoy viejo, es que estoy muy joven, es que no he disfrutado de la vida. ¿Qué prefieres? Daniel tenía en su corazón obedecer a Dios. ¿Y tú crees que a ese nivel Daniel y sus amigos no tenían la oportunidad de tener las mujeres que ellos querían de ahí del reino? Sí. Pero aquí no se ve que ellos anduvieran conflicteados ahí con las mujeres. ¿Tú crees que ellos no podían ponerse unas borracheras con el vino del rey? Sí. ¿Tú crees que ellos no podían meterse en problemas como cualquier joven de hoy en día, haciendo cosas indebidas? Sí. Sí lo podían haber hecho. Pero ellos habían dispuesto en su corazón una sola cosa: amar a Dios. Y Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Todos ellos dispusieron su corazón, unos desde muy jóvenes, otros ya muy viejos, en diferentes circunstancias, pero todos tenían en común una sola cosa: amar a Dios. Eso era lo que había en su corazón: amar a Dios. ¿Tú has dispuesto tu corazón para amar a Dios por sobre todas las cosas? Porque ese es el primer mandamiento, ¿sí? Y a lo mejor decimos amén, pero a la hora de la verdad no es cierto. Nos percatamos de que no es cierto, ¿sí? Y si te predico este mensaje es porque no es cierto tu amén. ¿Sí me entiendes? No es cierto. Aunque lo dices, no lo haces. Te escudas y te evades a ti mismo. Y si te confrontamos con tu verdad, te justificas a ti mismo, haciéndote 2 veces más hijo del infierno. Porque aquí lo que se requiere es que la gente reconozca que realmente no ama a Dios como estos hombres. Y el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. No cambia. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos sí decidieron amar a Dios y lo cumplieron. Tú tienes la oportunidad de hacerlo. Regresemos a Daniel. Daniel 2, verso 16 al verso 19. ¿Te das cuenta? Daniel 2, verso 16 al verso 19. ¿Te das cuenta de cómo era Daniel? O sea, eso Daniel lo tenía aquí clarito. Yo voy a amar a Dios, cueste lo que cueste. Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño, ¿sí?, se aterrorizó, y entonces fue y mandó traer a todos los sabios y adivinos y les dijo: es que tengo un sueño así asado y necesito que me den la interpretación del sueño. Y entonces los sabios y adivinos, que te aseguro que eran una bola de mentirosos, le dijeron al rey, y el rey lo sabía, le dijeron: dinos tu sueño para darte la interpretación. Pero el rey, como era astuto y estaba realmente aterrorizado, él dijo: si realmente van a interpretar mi sueño influenciados por los dioses, seguramente los dioses les van a revelar mi sueño. Le dijo:
pues no les voy a decir mi sueño y quiero que me lo digan, ¿sí? Y si no me lo dicen, los voy a mandar a matar a todos. ¿Así? Se la puso difícil. Y entonces todos los sabios y todos los adivinos y agoreros empezaban a preocuparse en gran manera, diciendo: Señor, no nos pidas eso. Es más, nadie ha pedido jamás eso, ¿sí? Y él les dijo: pues yo es lo que les estoy pidiendo. Quiero que me digan primero qué fue lo que soñé y después me van a decir la interpretación del sueño. Y edicto del rey de que había que matarlos a todos. Cuando fueron por Daniel y sus amigos para matarlos, él les dijo: bueno, ¿por qué tanta prisa? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Y ya la persona que iba les dijo: mira, pasó esto. Y entonces, verso 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que de Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios en el cielo. ¿Qué había en Daniel, hermanos? Había una confianza en que la oración del justo puede mucho. ¿Y qué hizo? Fue con sus amigos y les dijo: ¿está pasando esto? Necesito que oren a Dios, ¿sí? Para que Dios me dé la revelación del sueño. ¿Y qué pasó? Dios le reveló a Daniel lo que estaba pasando. Y fue Daniel y le dijo todo tal cual el rey lo había soñado. Y Daniel y sus amigos libraron su alma, pero no solamente la de ellos, sino también la de los otros. Y aquí hago una reflexión sobre cómo ellos, Daniel, José, Abraham, Jacob, no tomaban venganza por ellos mismos, ni pedían ellos mal para los demás. Había en ellos una benevolencia hacia los demás. Siempre estaban ellos pensando en los otros. ¿Cuál crees tú que era el temor de Daniel de que mataran a estos sabios? Se iban a ir al infierno. ¿Sí me entiendes? Ese era su temor de él. Se iban a ir al infierno. Daniel 3, verso 8 al verso 18. Este lo voy a leer un poquito más rápido, porque nuevamente vemos las pruebas, no solamente en Daniel, sino también en sus amigos. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué pasó con el rey? Se llenó de ira y los echó en el fuego ardiente. Estos hombres habían decidido una cosa: no vamos a adorar a tus dioses, y nuestro Dios nos va a librar de eso, y si no nos libra, de todos modos no vamos a servir a tus dioses. ¿Sí? ¿Qué había en ellos? Disposición en el corazón de amar a Dios por sobre todas las cosas. Sabemos que Dios los libró y los sacó de ahí. Daniel 6, verso 10. Ya casi terminamos, no se preocupen, Cuando Daniel supo, Daniel 6 del verso 10 al 18, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí ya Nabucodonosor ya no estaba, había otro rey, Darío de Media, y cuando la gente, él puso a 3 personas dentro de su reino, y una de ellas era Daniel, y entonces los demás sátrapas lo veían y le tenían envidia, y fueron con el rey y estuvieron ahí insistiéndole en que en un lapso de 30 días todas las personas del reino solamente le pidieran a él en sus oraciones. O sea, si tenían otros dioses, que durante 30 días no le pidieran a sus dioses, sino que se lo pidieran a Darío. ¿Sí? Y lo obligaron a firmar un edicto. Y en cuanto Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abrió las ventanas y se puso a orar delante de Dios. Verso 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No es confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. El instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Qué pasó? Pues al rey le pesó. Se dio cuenta que lo habían engañado, se dio cuenta que eran envidias, pero ya había dado su edicto. ¿Sí? Y cuando supo que era todo contra Daniel, le pesó y estuvo todo el día pensando: ¿cómo lo libro? ¿Cómo lo libro? Pero aquellos hombres estaban de ahí, ¿sí?, diciendo: si tú violas tu propia ley, sobre ti. Entonces tuvo que cumplir y le dijo a Daniel: el rey al quien tú sirves, él te pueda librar. ¿Qué pasó después? En la mañana se levantó el rey,
fue al foso de los leones, Daniel, Daniel, y Daniel dijo, aquí estoy. Le dice, ¿no te pasó nada? No. Dice, el ángel de Jehová le tapó la boca a los leones, ¿no? Y lo sacó, ¿sí? O sea, que había pena de muerte, pero a Daniel no le importó. Él decidió honrar a Dios antes que un mortal. Y aquí, hermanos, yo te pregunto, ¿has dispuesto tu corazón en amar a Dios? Ellos así lo hicieron. No tenían dudas con respecto a esto. Primero estaba Dios y después todo lo demás. ¿Has enfrentado las consecuencias de tus decisiones? Te aseguro que Dios te ha bendecido como consecuencia de esto. Lo hizo con Daniel, pues al principio dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y Dios no hace excepción de personas. Aún las consecuencias siempre traen bendición a nuestras vidas. ¿Por qué no le creemos a Dios, hermanos? ¿Por qué dudamos de Dios? Dios lo ha hecho con ellos. Si tú dispones tu corazón, Dios lo va a hacer contigo. ¿Tienes miedo? Jacob tenía miedo, pero aún así él dijo, yo te serviré y afrontaré las consecuencias. ¿Tú tienes miedo? Está bien, es bueno tener miedo, pero Dios está por encima de todos tus miedos. Dios te puede bendecir. A lo mejor eres muy joven como Daniel, o a lo mejor eres muy viejo como Abraham, o a lo mejor tu vida ha sido una vida de engaño como la de Jacob. Pero si tú dispones tu corazón, Dios te bendice en gran manera. No te faltará nada de parte de Dios. ¿No has dispuesto tu corazón? Pues ahí están los ejemplos. Velos a ellos: Abraham, Jacob, Moisés, Daniel, José y todos aquellos hombres que han dispuesto su corazón. ¿Quieres disponer tu corazón? Yo te puedo decir que Dios hoy te escucha. Ha inclinado su oído para escucharte y te puedo decir que adelante, dispón tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Es impresionante lo que la palabra dice, hermano. Es impresionante lo que Dios hace con nosotros. Tenemos la ventaja, hermano, tenemos la bendición de que Dios puede hacer esto y muchísimas cosas más. La Biblia dice, cuando Jesús hablaba acerca de los discípulos, decía, estas cosas harán y mayores. O sea, en el Nuevo Testamento no solamente está implícita, hermano, las bendiciones en tu vida, sino que aún cosas mucho más grandes vas a hacer tú si dispones tu corazón de las que Cristo hizo. Nos emociona cuando vemos los testimonios de las sanidades de Jesucristo, los milagros, sus palabras. Bueno, Él dijo que tú ibas a hacer cosas mucho mayores que esas. Él apenas estuvo 3 años y medio ahí ministrando. Ese fue lo que duró su ministerio. 11 hombres y algunas mujeres se salvaron por su ministerio. Esa era su iglesia, su mega iglesia de 11 hombres y algunas mujeres. Tú vas a hacer cosas mayores si hoy dispones tu corazón a Dios
y le dices a Dios: Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero darte el primer lugar a ti en mi vida. Yo quiero honrarte por sobre todas las cosas. Dispón tu corazón. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma infunde santo fervor, nuevos alientos al corazón. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma pese desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir.
ellos no tuvieron la oportunidad de ver el sacrificio de Cristo en sus vidas. Ellos vivían en base a la obediencia, pero nosotros tenemos algo más que ellos no tenían, que era la gracia. Por eso este canto lo dice ahí tan claro, que en Jesucristo se halla la paz. En horas negras de tempestad hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Aquellos hombres, cuando estaban ahí presos, golpeados, perseguidos, ellos confiaban en Dios, pero ellos no tenían a Jesucristo en sus vidas como lo tenemos nosotros. Ellos obedecían porque así era la ley en aquellos tiempos. Era en base a la obediencia, en base al corazón. Y aún así Dios los bendecía y estaba con ellos. Pero nosotros, en nuestras luchas, en el dolor, en las tristes horas de tentación, calma le infunde, santo fervor, nuevos alientos al corazón. Cuando en la lucha falta la fe y el alma se ve desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Por eso el canto dice: gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el final del tiempo. Eso lo ha prometido Él. En el valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros. En los días de lucha, Él va a estar con nosotros. En los días de tentación, Él va a estar con nosotros. ¿Por qué no dispones tu corazón a amar a ese Dios que es bueno, que dio a su Hijo por ti, para que no te falte la fe, para que vivas bajo la gracia y no bajo la ley? Gloria cantamos a ti, Dios, porque dices a tu Hijo, Señor, para que muriera por nosotros, Señor, para que nos salvara a nosotros de una muerte que teníamos ganada por nuestra desobediencia, Señor. Él no solamente perdonó nuestros pecados, Señor, sino que aparte nos hizo libres del pecado, Señor. Y aún más, Señor, nos ha hecho vivir bajo su gracia, Señor, para que donde abunde el pecado, sobreabunde la gracia, Señor, para que ninguno de nosotros pueda poner un pretexto de decir: es que Dios no estuvo conmigo, Dios no me ayudó, porque entonces seríamos a Dios mentiroso, y eso no es cierto, Señor. Padre, hoy queremos disponer nuestro corazón, Señor, a servirte, Señor, a obedecerte, a amarte, Señor, a tenerte a ti como nuestra prioridad número uno en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que en estas horas de lucha, Señor, de oscuridad, tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes a prevalecer siempre en tu presencia, Señor, a depender de ti, Señor, amarte a ti, Señor, a través de tu Hijo, Señor, a servirte en gratitud, Señor, por lo que has hecho, Señor. Dice la palabra, Señor, que aquellos hombres anhelaron ver tu gloria, Señor, manifestada en el sacrificio de Cristo, Señor, pero no se les concedió, Señor, se nos ha concedido a nosotros, Señor.
Padre, que no menospreciemos todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, escucha hoy las oraciones de aquellos hombres y mujeres que deciden disponer su corazón a amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Ayúdalos, Señor amado, y encuentra esos corazones sinceros, Señor. Los corazones que te den gloria a ti, Señor. Amén, Señor.